Hola, ¿cómo están? Gracias por seguirnos en este programa tan visto en todo nuestro país. Lo que es, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces con las historias? Y sobre todo, ¿qué pasó entonces en este periodo llamado del Bicentenario? Pues hoy hemos invitado a un historiador, a un investigador, pues que incluso ha publicado diferentes artículos con temas básicamente históricos. Me refiero al historiador Denis Portillo. Denis Portillo, pues hoy día pues, nos va a acompañar con un tema muy interesante, un tema creo que tenemos que saberlo todos los que somos hondureños, el origen histórico del nombre de Honduras. Y realmente recordemos que es muy importante el conocer nuestras raíces, y eso es lo que la historia nos dice, ¿no? Conocer el pasado para poder comprender y explicar el presente y saber hacia dónde vamos al futuro, origen histórico del nombre de Honduras. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Un placer, licenciado Arnulfo. Aquí estamos pues nuevamente hablando de temas que son básicos para nosotros como hondureños y pues tratando de dar un grano de arena en esta celebración también del Bicentenario, y que más importante que hablar de dónde somos y cómo somos nosotros como país, de dónde viene nuestro país, el nombre de este territorio pues donde hemos nacido y que tanto queremos, Honduras. Bien, y queremos dejar también bien claro que este trabajo es un trabajo pues inédito del historiador Denis Portillo, un trabajo que él ha investigado durante mucho tiempo. Obviamente todos los trabajos de investigación siempre están en construcción, pero agradecemos que él pues comparta estos conocimientos, estos nuevos conocimientos que incluso todavía no han sido publicados al 100%, pero que él va a contribuir con este conocimiento para que conozcamos un poco más de nuestra historia, y eso es lo fundamental. Y claro, eso es uno de los objetivos de nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Es decir, que conozcamos nuestra historia. Iniciemos, maestro. Ok, como bien decía, este es un trabajo, es parte de una hipótesis todavía, porque recordemos que el nombre de nuestro país, pues hay varias hipótesis al respecto, hay muchas hipótesis, y lo que yo estoy tratando de hacer es básicamente dar un poquito más de claridad desde un punto de vista histórico, con documentación, con fuente, qué es lo que nos habla y de dónde puede venir, y desde una investigación más científica, el origen del nombre de nuestro país y de nuestro país como tal incluso. Pero primero hay que recordar entonces que en su cuarto y último viaje, don Cristóbal Colón, pues esta es una reconstrucción de más o menos cómo fue el viaje de Colón, saliendo desde España en 1502 y recorriendo lo que es todo el océano Atlántico Central, llegando a las islas del Caribe, y luego, precisamente durante ese viaje, ahí a finales de julio de 1502, él llega lo que es a lo que él llamó la isla de los Pinos, que no es más que la isla de Guanaja, que como bien decía en sus ¿cómo se llama? En sus escritos él llamó Guanara. No hay que olvidar precisamente que ese es el primer sitio o primer territorio de lo que es actualmente Honduras que se menciona en las crónicas españolas, la isla de Guanara, donde desembarcó precisamente el hermano de Cristóbal Colón, y tomó posesión en nombre de los reyes de España, obviamente. Luego, estando en la isla de Guanaja, es donde precisamente ellos mencionan la presencia de una canoa, como de 50 pies, dicen, bastante grande, donde iba un grupo de indígenas, que no eran más que comerciantes, y es donde se menciona también el primer nombre indígena que aparece aquí en la zona, que es el nombre de Yumbé. Me imagino que era el jefe que iba en la canoa, llevaba una gran cantidad de productos de comercio que iba a comerciar, que venía seguramente de la península de Yucatán, que recorría toda la costa centroamericana hasta más o menos Costa Rica, más o menos. Bueno, lo que quiero llegar es que ahí es donde ya se menciona por primera vez en crónicas una región, Guanaja, o Guanara, como llamaron los españoles, de lo que hoy sería parte de Honduras. Luego, estando ahí, embarcan nuevamente y se dirigen hacia el sur de esa isla. Y es ahí donde se considera que toman por primera vez tierra firme de Centroamérica,
Honduras obviamente, toman posesión los españoles, nuevamente ahí desembarca el hermano de Cristóbal Colón, don Bartolomé Colón, si no me equivoco el nombre, junto con su hijo, con uno de sus hijos, don Hernando Colón. Entonces, ahí ellos llaman a esa zona donde desembarcan Punta Caxinas, que es ahora cercano a Trujillo, en la zona de Trujillo, que posteriormente pues llaman... Veremos más adelante cómo le llaman, pero lo que quiero decir es que ahí es donde ya va tomando forma y van ya nombrándose o van apareciendo los primeros nombres de lo que son esta región que va conformándose como Honduras. Eso es para 1502. Luego, ahora bien, este señor, Antonio de Herrera y Tordesillas. Es importante mencionar a Antonio de Herrera y Tordesillas. ¿Por qué? Porque la terminología Honduras y normalmente todos los especialistas, historiadores y no historiadores, pero sí investigadores, y todavía hoy en la educación formal de nuestro país, escuelas, colegios, incluso algunas universidades, algunos maestros, mencionan que nuestro país se llama Honduras porque Colón dijo, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Y eso viene precisamente del texto escrito por Antonio Herrera y Tordesillas, un texto llamado Historia de los Hechos de los Castellanos, en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Es básicamente, podríamos decir, una de las primeras crónicas oficiales hechas sobre la conquista de América, porque este señor fue el primer cronista oficial nombrado por los reyes españoles. Según este cronista, Cristóbal Colón pues menciona la isla de Guanaja, también Bonaca, la conocían como Bonaca, menciona el desembarco en Punta Caxinas, que lo conocemos como Cabo de Honduras. También menciona que Cristóbal Colón toma rumbo hacia el este, hacia lo que sería la Mosquitia, y que estando precisamente en la zona más al este de Honduras, ahí donde está el Cabo de Gracias a Dios, lo agarró una tormenta y que él tuvo que girar más hacia el sur y que eso lo salvó de la tormenta, que era un huracán obviamente, y que él dijo, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, y básicamente eso es lo que se ha dicho normalmente, de donde viene el nombre de nuestro país, esa historia, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, pues fue publicada, y aquí está la portada de lo que es ese libro. Eso en realidad es una colección, son como 10 tomos más o menos, que él nombra décadas. ¿Por qué? Porque va estudiando y va dividiendo la historia de la conquista de América en un libro que es cada uno más o menos es una década. En el caso de Honduras, pues menciona que así fue como Colón, y de donde nació precisamente el nombre de esta provincia, que posteriormente se convirtió en lo que es Honduras. Ahora bien, el problema de este texto es que don Antonio de Herrera, si bien es cierto, fue una persona que, quiera si o no, escribió y trató de documentar lo mejor posible. Él no vino a América, él no estuvo, es más, escribió datos de situaciones de 70, 80 años antes, porque esta edición fue publicada, la primera edición, en 1601, y estamos hablando de hechos que sucedieron en 1502, lo cual no es que sea malo, porque los historiadores trabajamos con fuentes, y de ahí vamos sacando la información y la vamos analizando. El problema es que en ese momento no había fuentes directas que él pudiera utilizar, y mucha de la información que él recibió fue por personas que conocieron, por hijos, por nietos, por amigos, que fueron escuchando las historias de boca en boca, de boca en boca. Podría crear un sesgo que nos podría pues causar problemas al final en la interpretación con respecto al nombre de nuestro país. Y recordemos también que esa fue una expresión de dar gracias de estar saliendo de esa zona. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde? Entonces, ¿cómo saber lo correcto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde nosotros podemos encontrar si eso fue cierto o no? Esta es precisamente la parte donde escribió don Antonio de Herreras. Me permito leerla unos minutos nada más. Y porque para entrar habían de doblar una punta que sale a la mar, y la habían fondado, o sea, la habían medido el fondo, y aunque llegaron a
a sabordar, o sea, a abordar, o sea, a entrar en tierra. En mucho trecho no hallaban fondo. Al momento estaba en grandísima hondura. Cuando tocaron fondo dijeron, bendito Dios que hemos salido de estas honduras y de este acá, y de esto tomó nombre de Cabo de Honduras. Ok, es interesante algo. Esto que acabo de leer está en el libro Década de la 3, el tomo 3, que es la década de 3, libro 8. Normalmente en las escuelas se nos ha enseñado a nosotros que don Cristóbal Colón hizo ese recorrido hacia la Mosquitia y que estando ahí en lo que es el Cabo de, gracias a Dios, dobló y dijo, gracias a Dios que hemos Honduras. Pero ya leyendo el texto, ya nosotros, entrando en el texto que escribió, sí dice básicamente lo mismo que acaba de decir, con una diferencia. El texto no dice que eso sucedió en la zona del Cabo de Gracias a Dios, sino en la zona del Cabo de Honduras o Punta Caxinas. O sea, ¿de dónde viene entonces la interpretación que nos enseñan en la escuela o que nos enseñaron en la escuela, que fue en la zona de Gracias a Dios? Porque el texto de Antonio Herrera Tordesillas habla de la zona donde dice Punta Caxinas, que ahí es donde Colón había llegado, que es donde dice él que encontraron problemas porque no encontraban profundidad, era muy hondo. Ahí es donde dice el texto de Herrera Tordesillas que nace el nombre. Eso, entonces ya nos creen con una duda. ¿De dónde apareció eso? ¿De dónde nos dijeron a nosotros que precisamente el nombre había salido de ese texto de Herrera, si incluso el texto de Herrera Tordesillas está mal interpretado? Y el detalle, ese tipo de preguntas y de dudas es lo que pues a uno lo motiva para encontrar la verdad. Uno, al ser historiador, al ser investigador, debe preguntarse siempre si lo que uno está leyendo y está interpretando es lo correcto. Y aquí en nuestro país, desafortunadamente, pues la investigación no ha sido una prioridad y en algún momento apareció que así había sido el nombre de Honduras y se quedó y se enseña en las escuelas. Entonces, ahí el... Sí, maestro. Sí, claro, y por eso ese es uno de nuestros objetivos en el programa ¿Qué pasó entonces? Traer a las personas que investigan y que van a la fuente, directas o indirectas, y nos dan a conocer pues esa interpretación. Y eso es lo más importante. Como decimos, toda investigación no está concluida, siempre hay cambios agregados, etcétera. Y hay que recordar que toda investigación nace de una duda. Es precisamente por eso es que se realiza. Y el nombre de nuestro país, quiera sí o no, siempre ha tenido dudas. No sabemos exactamente, no nos pueden decir con certeza de dónde viene. Hay varias teorías, hay varias hipótesis al respecto, no las mencionaré aquí, pero precisamente a raíz de esa duda que se encuentra, que cuando uno investiga y ve que no es que es tan real lo que se nos ha dicho y que el mismo documento donde se basa la primera explicación tampoco ha sido explicado de forma correcta, entonces uno dice de dónde viene. Y aquí es donde viene precisamente de donde parte una de las primeras datos o fuentes que encontré. Esto que estamos viendo aquí es disculpen, no leo, fíjense. Aquí me... Ahí, ahorita creo que sí. Voy a intentar apoyarle en esta parte. También tenemos ahí nuestra respectiva lupa, el trabajo también de cualquier historiador. Necesitamos ver los documentos. Dice, así es. De aquella punta de Caxina navegó el almirante hacia Levante, como mis grandes trabajos contra viento y contra las corrientes, a la bolina, como dicen los marineros, que apenas fea andan cada 5 leguas. Y estoy leyendo literal. Y muchas veces sí. Español antiguo. Así van los navíos dando vueltas, cuaro y 5 más de esta manera. Ahora lo poco que he ganado en 2 y en una vuelta, porque haciendo 70 leguas de la punta Caxina, incluso aquí dice Cafinas, van al cabo de tierra que entra mucho en la mar. Tardó en ellos trabajos en llegar al almirante. De ahí vuelve la tierra y encoge hacia el sur, por lo cual los navíos pueden mejor y bien navegar. Llamó a aquel cabo de gracias a Dios a 12 de septiembre. Ok, perfecto, le agradezco mucho. ¿Por qué tomarse el tiempo de pedirle de leer e interpretar lo que acaba de decir? Esto que estamos aquí es lo que escribió precisamente don Antonio Herrera Tordesillas. También seguimos leyendo el documento de él. Esta es la descripción que hace con respecto a la tormenta que se encontró en lo que es el Cabo de Honduras, hoy hacia el este de la zona de la Mosquitia,
y donde vemos, él sí menciona a Antonio Herrera y Cortesías, que se encontraron en la tormenta, que doblaron hacia el sur, y que debido a eso, el almirante, o sea, Cristóbal Colón, dio una misa de acción de gracias y nombró al cabo de gracias a Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que al final, quienes lo hicieron, no les sabría decir qué, pero que se instituyó como creencia general como algo verídico, unieron las dos historias de lo que dijo Herrera y Tordesillas de dos regiones distintas del país para explicar el origen del nombre. Ya eso sabemos que no fue así, son dos situaciones separadas. La cuestión es, ¿por qué sucedió eso? No, insisto, no sabría decirlo, tal vez es porque no hubo una costumbre de investigación, las fuentes nuestras en ese momento que se hicieron, porque esto desde hace muchísimos años se viene explicando de esa forma. Ese texto, los dos que hemos leído, son parte del mismo trabajo, del mismo crónica que realizó Herrera y Tordesillas. Quiera si o no, él trata de dar una explicación, pero por separado. En ninguno de los dos dice que esta región donde está es Honduras totalmente, sino que le llama al Cabo de Honduras, Punta Caxinas, lo llama Cabo de Honduras, y el otro se llama Cabo de Gracias a Dios. O sea, pero quiera si o no, ya se está empezando a utilizar el nombre, pero estamos hablando del siglo XVII. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema interesante, el origen histórico del nombre de Honduras, para que realmente conozcamos más acerca de nuestra historia. Y recuerde siempre, pues, escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, y también que nos busquen en nuestras redes como STV Telebásica. Ya regresamos, no los cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del origen histórico del nombre de Honduras. Creo que es importante que todo hondureño, toda hondureña conozca el origen histórico del nombre de Honduras, porque vivimos en un país, no sabemos su historia, nos imponen otra historia, y por eso traemos historiadores, investigadores que vienen a aportarnos con esos conocimientos. Y es que realmente, maestro Portillo, este personaje Antonio Herrera y Tordesillas tiene que ver mucho en nuestra historia, de una u otra forma. No, claro, por eso es que quería hacer mención, porque recordemos que la explicación, la que siempre se ha dado, la única en ocasiones oficial, porque yo digo oficial porque es la que sigo insistiendo, se enseña aún todavía en algunas escuelas, colegios, incluso universidades, se sigue repitiendo que es precisamente la de Antonio Herrera y Tordesillas, y la que se dio por hecho, pero ya vimos que aunque no es que esté mala, no es problema de lo que dice, sino cómo se interpreta, y se saca de contexto en muchas ocasiones. Entonces, básicamente por eso es importante conocer en su contexto y en la realidad qué es lo que dice el texto. Un texto donde menciona la palabra Honduras precisamente, pero no refiriéndose como nombre, sino a la región donde se encontraba. Una fue al Cabo, o Punta Caxina, que originalmente se llamó, y luego ¿cómo se llama? Al Cabo de Gracias a Dios. Entonces, sí aparece el nombre, pero en realidad no refiriéndose a nuestro país como tal todavía. Ahora bien, ya hablamos de dónde normalmente se utiliza como base la explicación de ese gracias a Dios que salimos de estas Honduras. Pero hay un texto muy importante, tal vez podríamos decir es la primera fuente muy fidedigna, donde podemos encontrar esa descripción que Antonio Herrera y Tordesillas lo hizo 70, 80 años después. Eso salió publicado por este señor, don Hernando Colón. Algunos lo conocen como Fernando Colón. ¿Por qué? Porque la H, la F, se transliteró con el tiempo. En el español antiguo se utilizaba la F, y esa F con algunas palabras cambió a H. Es una cuestión de semántica ahí. Por eso incluso existe el nombre Hernando y Fernando en la época colonial, indistintamente para la misma persona. Podemos encontrar en algunos documentos que dice don Fernando Cortés, o sea, don Hernando Cortés. Bueno, hago esa aclaración, más adelante sabemos por qué. Pero lo que quiero decir es que don Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, que aunque estaba adolescente, lo acompañó en este último y cuarto viaje en 1502 a Colón,
visitó Guanaja, visitó Punta Caxinas, estuvo en Gracias a Dios, que podríamos decir son los 3 primeros sitios referentes a lo que hoy es Honduras, que son mencionados ya en la época colonial. Y precisamente don Hernando Colón escribió una biografía, la biografía del almirante, una biografía donde describe precisamente todo ese proceso de visita y de pues descubrimiento para ellos en esa época. Y como en la siguiente imagen podríamos ver, aquí precisamente es una parte, en ese recuadro que vemos ahí en rojo, precisamente don Hernando Colón, en su libro Historia del Almirante, nos dice, si no es en la mayor que se llamaba Guanara, o sea, Guanaja, ahí no está hablando sobre, por lo cual los que después hicieron cartas de marear, o sea, cartas náuticas, la llamaron a todas Islas de Guanaros, que están a 12 leguas, dice originalmente, yo lo convertí a 58 kilómetros, más o menos, de la tierra firme, cerca de la provincia que se llama ahora Cabo de Honduras, sin H, por cierto, es español antiguo, recordemos, aunque el almirante le llamó entonces Cabo de Casinas o Cabo de Caxinas. Está diciendo don Hernando Colón que precisamente Cabo de Caxinas, que es donde llegó, donde desembarcó Colón, se sabe, no desembarcó en Cabo de Caxinas, ya dijimos que fue el hermano de Colón y don Hernando Colón, que desembarcaron en la zona de Caxinas, que posteriormente le cambiaron el nombre a Cabo de Honduras, pero lo que estoy diciendo aquí es que ya nos está diciendo don Hernando Colón, un testigo presencial, alguien que estuvo ahí, alguien que viajó, nos está hablando ya entonces, cómo aparece ya oficialmente un nombre refiriéndose a esta región y el nombre de Honduras. Ya podemos decir que aquí sí está apareciendo totalmente la nomenclatura Honduras para referirse a la región que hoy es el Cabo de Honduras. Ahora bien, este señor Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez, que fue capitán de un navío en el primer viaje del almirante cuando descubrió las Indias, era el capitán de la Niña, cuando Colón llegó a América por primera vez, pasaron cerca del Cabo de Gracias a Dios hasta la punta de Casinas, que ellos llamaron Honduras. O sea, aquí es donde se cambió el nombre. Esto fue en 1508. Colón pasó ahí por 1502. Ellos regresaron en 1508, nada más que ellos hicieron, por decirlo así, a la inversa el recorrido que hizo Colón. Ellos entraron por el Cabo de Gracias a Dios, o sea, por la zona de la Mosquitia, subieron por toda la costa hacia el occidente de Honduras, pasaron por Punta Caxinas, pero ellos le cambiaron el nombre. Ellos lo llamaron Cabo de Honduras. Ahí es donde ya va a aparecer. O sea, que fueron ellos, en realidad, por decirlo de esa forma, fueron Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, quienes, podríamos decir, nombran oficialmente no a toda la región que hoy es Honduras, pero sí a una parte ya Honduras. Sería todo el Caribe prácticamente. Básicamente, sí es. Luego recorren hacia el occidente, donde no había pasado Colón, sino que se van hacia lo que hoy es la frontera marítima entre Guatemala, Honduras y Belice, y llega a ese golfo que ellos llamaron el Golfo de las Higueras, que hoy lo llamamos Golfo de Honduras. Pero ellos utilizaron el nombre de higueras. ¿Por qué? Para referirse a la higuera, una calabaza que nosotros llamamos jícaro. Básicamente es el jícaro, es la higuera, y que era abundante en la época. Creo que todavía se encuentran unos árboles de jícara por ahí y en el interior de Honduras. Entonces, ya estamos viendo que ya se está conformando entre 1502 y 1508 desde un punto de vista cartográfico y ya en base a crónica, lo que es la costa norte de Honduras. Ya, y está apareciendo ya por primera vez el nombre de Honduras como el Cabo de Honduras, insisto, por la llegada de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón. Así entonces como, insisto, nuevamente, aparece el nombre de nuestro país. Licenciado, no sé si me ayuda aquí, por favor, no, con la lupa de historiador, que no nos debe faltar nunca. Así es. Dice, después, a 14 de septiembre, llegamos a dicho cabo, viendo que la tierra volvía al mediodía y que con los vientos levantes que ahí reinaban nos habían sido tan contrarios, podíamos navegar cómodamente en nuestro viaje y dábamos todos, generalmente, muchas gracias a Dios. Y por esto, en su memoria, llamó al almirante aquel cabo el Cabo de Gracias a Dios. Ok. Esto lo escribió también
don Hernando Colón en su biografía del almirante. ¿Y por qué lo coloqué? Porque si se fijan, es básicamente lo mismo que escribió Antonio Herrera y Tordesillas. ¿Qué nos indica esto? Que Antonio Herrera y Tordesillas, seguro, me atrevo a decir que con seguridad, que utilizó la biografía escrita por Fernando Colón para describir parte de ese recorrido, con la diferencia que Antonio Herrera dice 12 de septiembre y Fernando Colón dice 14 de septiembre. Yo le creo más a esta fuente porque es una fuente presencial, además de que obvio que él tuvo que tener acceso a las bitácoras de viaje de su padre, que era don Cristóbal Colón. Pero aquí ya contraponemos información y vemos entonces que en ningún momento dice gracias a Dios que salimos de estas Honduras, solo dice gracias a Dios y le nombra al cabo de gracias a Dios. Volvemos a lo mismo. En todo caso, donde aparece el nombre por primera vez no es aquí, no es en esta expresión aquí, sino que es arriba en lo que es el Cabo de Honduras en la actualidad. Ahora bien, como les decía, hay algunos hipótesis por ahí del nombre de Honduras que dicen que el nombre de Honduras se transliteró del nombre precisamente de Higueras, que Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís pues nombraron al Golfo de Honduras. Ahora ya vimos que en realidad Higueras era una región bien definida y que ya existía, quieras o no, una región llamada el Cabo de Honduras. Entonces, no necesariamente fue que se transliteró, eran palabras distintas, en todo caso, pero que sí existía el nombre de Costa de las Higueras, independiente al de Honduras en su momento. Hay otras expresiones que dicen que el nombre de Honduras viene de una palabra maya que se usaba allí en la zona, que era Untula, y otras que para 1924, cuando vino precisamente Hernán Cortés aquí a la zona de Honduras, encontró una provincia indígena, como él llamó, y que llamaba Guaymura, y que dicen que probablemente de ahí también viene la transliteración de los nombres. O sea, lo que quiero llegar aquí es que si bien es cierto, los españoles transliteraban los nombres, como vemos en la siguiente, si no me equivoco, imagen, transliteraban los nombres, pero lo diré, transliteraban los nombres. En el caso de Honduras no creo que haya sucedido porque ya existía el nombre de Honduras, o sea, y los nombres oficiales que se utilizaban era precisamente la Costa de las Higueras y el Golfo de Honduras, porque eran los dos sitios donde existía para el siglo XVI, mediados del siglo XVI, presencia española, como en este caso que está aquí, que es dice carta del gobernador de las provincias de Higueras y Cabo de Honduras. Como ven en esta carta, que es de 1526, informando a su majestad de su llegada al puerto de Trujillo, de lo que supo de los indios del capitán Francisco Hernández de Córdoba, de las pretensiones de Pedro de Dávila y de otros muchos sucesos. Villa de Trujillo, postrero de diciembre de 1526. Ok, esta es una carta escrita por el gobernador de Trujillo, no de Honduras, de Trujillo, a su majestad el rey de España, el emperador de España en realidad, en donde habla de las provincias de Higueras y Cabo de Honduras. O sea, en ese momento estamos hablando de regiones bien definidas que los españoles diferenciaban. Higueras, por un lado, que era el occidente de la costa occidental de Honduras, y el Cabo de Honduras, que era más o menos de la parte este de la zona. Esta es una real cédula también expedida en Granada a 31 de agosto de 1526, confirmando a Diego López de Salcedo en la gobernación de las Higueras y Cabo de Honduras, de la que fue nombrado gobernador por real cédula expedida 20 de noviembre de 1525. Como ven, aquí está nombrándose, es el primer gobernador de Honduras, así se considera, pero recuerden, pero miren que la cédula decía Gobernación de las Higueras y Cabo de Honduras. Gracias. Gobernación de las Higueras y Cabo de Honduras. Vuelvo a decir lo mismo. Ya existía, o sea, Higueras y Honduras. No era transliteración de Higueras a Honduras. Existían las dos regiones bien definidas en su momento. Pero que, insisto, aunque eran dos regiones, veámoslas como provincias, conformaban desde el punto de vista político una sola región que era gobernada por Diego López de Salcedo, el primero, que estaba su silla de gobierno en Trujillo. Por eso se dice que extraoficialmente la primera capital de Honduras fue Trujillo, precisamente. Pues no dejan de estar equivocada la expresión, porque fue la primera ciudad donde oficialmente residió un gobernador para ambas regiones, que era Higueras
y el Cabo de Honduras. Aquí precisamente, esta es la carta, una carta de don Hernán Cortés al emperador, cuando estaba en Honduras, precisamente, marzo 11 de septiembre de 1536, si no me equivoco, dice ahí, me quiero centrar, que ahí menciona él el Cabo de Honduras o de las Ibueras. ¿Por qué hago esa observación? Porque se ha dicho también que Honduras, un nombre también de Honduras es Ibueras. En realidad, Ibueras es una transliteración de higueras, que Hernán Cortés fue quien la utilizó en sus cartas cuando visitó la zona. Los españoles tenían esa costumbre de que cuando asimilaban las palabras que escuchaban y en muchas ocasiones la escribían como les convenía, así de sencillo, especialmente las palabras indígenas. Entonces, Ibueras no es más que higueras, pero Hernán Cortés la escribió de su manera y así lo envió en su carta y así se quedó diciendo que Ibueras es otro nombre de Honduras. Podría ser, si tomamos en cuenta que es precisamente higueras. Aquí está en sus cartas y relaciones, don Hernán Cortés, precisamente en este es donde aparece esa expresión, y no solo la utilizó una vez, la utilizó durante, cada vez que se refería aquí a la zona, él hablaba de las Ibueras, él hablaba, y en todas sus cartas que se refiere siempre mencionó las Ibueras. Son varias cartas, él escribió como 5 o 6 cartas, que eran básicamente crónicas de lo que él realizaba aquí en la región, y esa precisamente, que es la número 5, es la que habla precisamente de su viaje desde México hasta la región de las Ibueras, o la provincia de las Ibueras, como él llama, es donde describe precisamente todas esas vicisitudes, porque se tardó 2 años por tierra en llegar de México aquí a las Ibueras, o mejor dicho, llamémosle Honduras, ¿verdad? Entonces, ese sería también otro origen, otra explicación, que sí, los nombres existen, pero, vuelvo a decirlo, son regiones muy específicas que que existían dentro de lo que hoy conocemos como Honduras. Que incluso casi muere en el camino, maestro Portillo, se dice, en las crónicas. Sí, precisamente cuando venía por Yucatán, él tuvo que enfrentarse con ciertas tribus muy, muy hostiles, bastante. Incluso había algunas tribus que eran caníbales en su momento, y él tuvo que hacerle frente. La cuestión que se dice que Hernán Cortés vino a estas tierras en ese recorrido, y que venía con españoles, pero muy poco mencionan los miles de indígenas tlaxcaltecas que lo acompañaron siempre para llegar a estas tierras. Hablando precisamente de Ibueras, esto que vemos aquí es un corto de la historia general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala, escrito por un cronista de la época llamado Antonio de Remesal. Es importante, ¿por qué? Porque si se fijan, ahí aparece, dentro de pocos días recibió carta de don Fernando Cortés, lo que les dije, Hernán Cortés, o sea, Hernando Cortés. Los españoles no tenían muchos problemas con las leyes gramaticales en ese momento, apenas se acababa de fundar la Academia Española de la Lengua y bueno, estaban empezando a estructurar el idioma, pero bueno, es de Hernán Cortés, escrita desde la ciudad de Trujillo, en la provincia, miren, de las Iberas, es Ibueras. Igual, podemos encontrar en muchos documentos esa forma de escribir, pero al final, es Iberas, es Ibueras, que es higueras. Así básicamente. Definitivamente. Pero aquí volvemos, gracias, y aquí volvemos a encontrar lo que siempre he dicho, pero el Cabo de Honduras siempre aparece, y aquí con H ya, por cierto. Estas aclaraciones son fundamentales, importantes, para todas las personas que nos miran, tanto a nivel medio, superior, primario, igual también para los docentes, porque es importante ir aclarando todo esto. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy importante, fundamental en nuestra identidad, el origen histórico del nombre de Honduras. Realmente hemos invitado en esta oportunidad al historiador Denis Portillo, que nos está aclarando un montón de dudas que hemos tenido durante mucho tiempo atrás. Y eso, Ibueras, Honduras, Punta Caxina, realmente en este corto tiempo, maestro Portillo, y usted con evidencia,
y claro, sabemos que es un trabajo, una investigación histórica, es decir, parte de esa fuente, y eso es lo más importante. Continuamos con este tema, maestro, viendo también esas evidencias de esa fuente histórica. Gracias, licenciado, le agradezco mucho, y como le digo, pues lo importante es precisamente eso, aclarar, solamente era de estructurar un poco todo cómo había sido ese proceso de nomenclatura de nuestro país, y quitar un poco esa nebulosa de tratar de explicar por qué nuestro país se llama Honduras. Incluso algunos desde el punto de vista psicológico dicen que el nombre de Honduras de una perspectiva negativa nos impacta a nosotros, pues porque es Honduras, es profundidad, es algo profundo, oscuro. Yo le digo que puede tener muchas interpretaciones. En todo caso, el nombre de nuestro país pues tiene una lógica, tiene de dónde viene, por qué se acomodó, y precisamente lo que les decía, cómo los españoles tendían a transliterar las cosas, está precisamente este documento, que es un documento escrito, es una crónica del cronista Motolinía, cuando visitó precisamente a Yucatán, precisamente en la época. Lo leo rápidamente, dice: llamaron los españoles al principio cuando vinieron a esta tierra Yucatán, y de este nombre se llamó esta Nueva España, Yucatán. Más tal nombre no se hallará en todas estas tierras, sino que los españoles se engañaron cuando ahí llegaron, porque hablando con aquellos indios de aquella costa, a lo que los españoles preguntaban, los indios respondían tectetan, tectetan, que quiere decir no te entiendo, no te entiendo. Los cristianos corrompieron el vocablo y, no entendiendo lo que los indios decían, dijeron Yucatán se llama esta tierra, y precisamente entonces la península de Yucatán sería la península de no te entiendo. Básicamente, esto que lo acabo de decir está en una crónica española escrito, e incluso dentro de la página oficial de algunos estados en Yucatán, la tienen ellos como explicación del origen del nombre de Yucatán. ¿Por qué quiero llegar con esto? Porque ya cuando uno pone a investigarse y ve cómo los españoles trataban y manejaban el idioma y trataban de comunicarse, en ocasiones lo hacían pues transliterando cosas como no debía. En el caso de Honduras ya vimos que hubo una descripción, pero el manejo de la información pues es lo que creó confusión. Ya cuando uno investiga y comienza a ver y comienza a sacar ese proceso histórico en base a documentación fidedigna, uno va entendiendo ya entonces cómo es el proceso que se va conformando esta tierra y va apareciendo el nombre de nuestro país, como en este caso. Por ejemplo, este es un documento de 1537, es el pago del diezmo en lugar del quinto, Higueras y Honduras, y vemos aquí que dice provincia de Higueras y Cabo de Honduras. Durante esa primera mitad o ese siglo XVI vamos a encontrar precisamente que en los documentos españoles van a aparecer la provincia de Higueras y Cabo de Honduras, van a aparecer siempre esa diferencia, va a aparecer siempre esas dos regiones bien definidas para los españoles, la Higueras y Honduras. O sea, eran dos regiones con dos nombres distintos, pero que estaban bajo el mismo dominio de un gobernador que estaba en Trujillo. Y este es un documento oficial, un documento que uno lo puede encontrar en el archivo digital de españoles, que se llama Portal de Archivos Españoles. Ahí se pueden encontrar estos documentos de esa época, donde vemos entonces cómo el nombre de nuestro país, ya desde el mismo momento de la llegada de los españoles, la conquista y pues, posterior colonización, ha existido y ha estado ahí. La forma de escribirlo, pues eso varía dependiendo de la estructura semántica o como lo escriban los españoles, pero el nombre ahí ha estado, que es diferente, Honduras a Higueras. No es que se transliteró ese nombre de Higueras, y por eso quería dejar esto claro. Este es otro documento, un documento que es precisamente la relación de la provincia de Honduras y Higueras, por el obispo don Cristóbal de Pedraza, primer obispo de Honduras. Este es el primer obispo de Honduras, que llegó en 1544, que se asentó ahí en Trujillo, la sede del obispo, y ahí podemos ver que él hace la diferencia nuevamente, sin H, como pueden ver, Honduras e Higueras. Entonces, toda esta documentación nos está hablando y nos está diciendo que los españoles, quieras o no, tenían bien claro, por lo menos en papeles, qué región era esta y cómo estaba conformada, y que cuáles eran las regiones. No es, y vuelvo a insistir, no es, por lo menos en esto los españoles, no es que de Higueras nació Honduras. Eran dos regiones específicas que con el tiempo, posteriormente, vamos a ver, el nombre de Honduras fue el que predominó y se quedó ya para referirse a este
país que nosotros tenemos en el momento. Insisto, esto fue tomado de la colección de documentos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar. Les doy el tomo para que vean que es documentación que existe y que está clasificada en los archivos españoles. Igual, esto precisamente del mismo documento dice, los cuales como el mar de esta costa tan hondable nunca jamás pudieron hallar fondo hasta llegar cerca de Trujillo. Pongan atención lo que se está diciendo, que hallaron sondando fondo y dijeron así como lo hallaron, oh bendito Dios, que hallamos por cabo de estas Honduras, y de aquí tomó el nombre de esta provincia de Honduras, y dícese la provincia de Honduras e Higueras, se dice porque adelante de esta tierra de Trujillo hay muchas carabazas de que hacen vasijas de platos y tazas que traen acá en la lengua indica, de la lengua indica se llaman estas higueras. Ok, interpretando lo que dice ahí, esto lo dice Antonio de Pedraza, el primer obispo de Honduras, Pedraza. Si ustedes fijan, él es el primero que está dando una explicación del origen de los nombres como tal. Es obvio que Antonio Herrera y Tordesillas lo sacó de aquí también, y algunos investigadores posteriores de aquí sacaron esa misma explicación. Ya está diciendo Pedraza que el nombre de Honduras y de Higueras viene precisamente de las regiones que se encuentran. O sea, lo que les he estado diciendo desde el inicio, él ya lo está interpretando para 1500, para la primera mitad del siglo XVI. O sea, aquí ya está dando forma, aquí ya está estructurando. No es nada nuevo la explicación que les acabo de decir. Don Antonio Herrera, quiera o no se inventó. Ya había explicaciones, ya había una interpretación de dónde venía apareciendo de una forma lógica la palabra y el nombre de Honduras. Ya venía diciendo Pedraza que es precisamente de la zona que estamos viendo aquí, precisamente en este mapa, que es un mapa que está en latín precisamente, está en una colección en Portugal, hecha por portugueses, porque hay que recordar algo, las potencias europeas estaban muy interesadas en lo que España estaba llegando, lo que estaba descubriendo para ellos. Entonces las demás potencias, Inglaterra, Francia, especialmente Portugal, estaban muy interesados y ellos venían aquí también. Incluso en muchas ocasiones venían a escondidas de España para que España no supiera que estaban manejando las tierras que ellos consideraban que eran propias porque las habían descubierto. Y precisamente en el recuadro, en el recuadro que está vertical, ahí aparece un nombre que es Cabo de las Fonduras. Así aparece. Esto es de 1519. ¿Por qué lo pongo en este mapa? Porque incluso otras potencias ya le están llamando a la zona Cabo de las Fonduras. Lo que les digo es el nombre Honduras aparece desde ya temprano en el proceso de conquista de Honduras, refiriéndose precisamente a la misma zona que es el Cabo de Honduras. Nada más que aquí no se detecta bien. En la siguiente imagen se sale básicamente con mayor claridad a qué se está refiriendo precisamente esa región, que es esa región que están viviendo ahí, que dice Fonduras. En realidad es un error de dedo, ahí debería ser Fonduras, que es precisamente un arcaísmo ya incluso para la época, porque Fondura o fondo viene del latín fundus, que quiere decir básicamente hondo. ¿Qué es lo que está diciendo en el mapa? Está diciendo precisamente que el cartógrafo está tomando la región que ya Colón había nombrado Punta Caxina, que Juan Díaz de Solís y Pinzón nombraron Cabo de Honduras, nada más que lo está escribiendo en latín Fonduras, y en muchos mapas de la época aparece también Fonduras, como insisto, un arcaísmo. ¿Por qué? Porque el latín en ese momento se consideraba también un idioma culto, y muchos de los cartógrafos, que eran gente muy preparada, muy académica, pues es como ahora los idiomas, muchos escriben en inglés porque consideran que es un idioma que todos lo entienden las personas cultas, entre comillas, pero en la época era latín, y muchos de estos mapas aparecen escritos Fonduras, especialmente mapas extranjeros, no así los españoles, que ellos, como vimos, incluso en ocasiones ni la H le ponían, solo le ponían Honduras. Aquí es donde cambió la F a la H, que les decía en el idioma español. Recordemos que el español es un idioma romance, significa que es un idioma que tiene sus raíces en el latín. Recordemos que fueron los romanos quienes conquistaron la península ibérica, y de ahí viene todo un proceso de conformación del castellano, que posteriormente nosotros llamamos aquí español, y por eso es que estas palabras son escritas en esa época indistintamente. También este mapa es de 1597, está en Suecia, los suecos también,
Como vemos, ahí incluso está escrito totalmente en latín, Fondura. Fondura no es más que Honduras. Nada más que aquí, en este sí hay algo muy interesante. En este mapa ya no se están refiriendo a la costa de las Honduras o al Cabo de Honduras. Aquí, si se fijan en este mapa, que es para finales del siglo XVI, están tomando a toda la región como Honduras. Ya el término higueras ya no aparece en este mapa. Ya el término higueras ya no lo reconocen, sino que a todo, hasta tierra adentro, están poniendo el mapa Honduras. Recordemos que para esta época, para 1597, ya Honduras ya era una provincia que básicamente era precisamente la gobernación de Comayagua. Ya la capital, por llamarlo así, había dejado de ser Trujillo porque ya no residía el gobernador ahí, sino que ya estaba residiendo precisamente en la ciudad de Comayagua, que fue fundada en 1537. Ya entonces, ya no solo era la costa, sino que era toda esa zona interior que ya los españoles habían conquistado. Ya estaba la ciudad de Gracia, ya estaba la ciudad de Choluteca al sur, ya estaba todo lo que era la zona de Olancho, Tegucigalpa, o sea, ya era una región más grande, y en ese mapa pues ya aparecía como Honduras, igual que este, que de 1600 ya está conformado, ya se reconoce la Honduras, igual así aparece. Recordemos que este es un mapa inglés, ya lo reconocen como una región única, ya una región reconocida, que llamaban como Honduras nuevamente, nada más que siguen utilizando la terminología arcaica latina, que es Honduras, pero no es más que Honduras. Aquí ya le ponen la S precisamente. Así es como va evolucionando. Al final, si se fijan, son interpretaciones, son la forma en que el cartógrafo, el especialista, él iba escribiendo, iba entendiendo cómo iba el nombre que iba poniendo. Al final de todo, yo hubiese querido, con lo que he encontrado, hubiese querido que nuestro país pues viniera un nombre netamente indígena, por cuestión de identidad tal vez, pero con lo que se ha encontrado, si se fija, es un nombre que ya los mismos españoles le han colocado. Aquí es un mapa, casi no se ve, pero ahí aparece lo que es la Nueva España y Nueva Galicia. La Nueva Galicia es el norte de lo que hoy es México. Lo que vemos ahí es de 1600, un mapa de 1676. En ese mapa vemos ya lo que es el virreinato de la Nueva España. Abajo a la derecha vemos lo que sería la Capitanía General de Guatemala, y ahí aparecería Honduras. Casi no se detecta bien el nombre, pero ahí aparece el nombre de Honduras como lo conocemos en la actualidad, ya con la H, con la U y Honduras, y se conoce como la gobernación o la región o la provincia de Honduras, porque los españoles al final en muchos mapas y documentos tendían a indistintamente llamarla de las tres formas, o la llamaban gobernación de Comayagua o la llamaban provincia de Honduras. Básicamente era lo mismo. Ya para el siglo, ya llegando al siglo XVIII, ya estaba bien conformada la región, ya la región estaba bastante reconocida, y en los mapas ya no había ninguna duda de dónde se encontraba y cuál era el nombre con el cual nos topábamos. Qué interesante, porque vemos como la región del Caribe adquiere importancia, y las primeras ciudades que fundan los españoles, bueno, y en el caso de Honduras, básicamente es el Caribe, ¿no? Entonces del Caribe se origina todo esto, aunque se le considera una zona inhóspita, pero bueno, que eso es como un punto de partida, porque después empiezan a fundar ciudades en valles, en los diferentes lugares centros mineros, como el caso de Tegucigalpa. Bueno, pero vamos a hacer una breve pausa. Usted no nos cambia para seguir hablando de este tema tan interesante que es el origen histórico del nombre de Honduras. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del origen histórico del nombre de Honduras con el historiador e investigador Denis Portillo, y también es docente universitario. Este tema del origen del nombre de Honduras, maestro Portillo, usted realmente, repito, nos ha puesto
nos ha aclarado muchas dudas, nos ha reorientado y como decimos, nos estamos reaprendiendo esta temática porque pues durante mucho tiempo se enseñó de una sola forma, pero con nuevas investigaciones históricas, el aporte de la ciencia histórica ha sido fundamental en este tema, y es por eso que sabemos que usted es historiador, pero también tiene su orientación, también es como un geógrafo histórico, y los mapas nos cuentan también su historia, maestro Portillo. No, claro, esa es la idea. Recordemos que la ciencia, la verdadera ciencia siempre está en construcción. Las verdades científicas no son absolutas ni deberían ser absolutas, siempre están a estar sujetas a revisión, porque siempre se encuentran cosas nuevas, se van descubriendo nuevos elementos en cualquier aspecto de la ciencia, y la historia obviamente no está exenta de esa situación, especialmente en lo que atañe a la historia de Honduras, que la historia de Honduras, pues como han dicho muchos especialistas, todavía está en proceso de escribirse y se seguirá escribiendo, porque a medida avancemos nosotros, como seres humanos, como hondureños, la historia va a seguir también evolucionando y avanzando. Y en el caso, pues, el tema que nos atañe hoy, el nombre de Honduras, pues, es bueno conocerlo, saber la verdad, saber, pues, las explicaciones de por qué, de dónde viene nuestro nombre y por qué somos hondureños, porque al final, ese es lo que al final queremos demostrar, por qué somos hondureños, de dónde venimos como hondureños. Y el primer paso para saber de dónde venimos como hondureños, dónde viene nuestro país, pues. ¿Por qué nosotros somos hondureños? Antes de llegar a los españoles, Honduras no existía como una entidad política. Esa es una estructuración posterior. Este mapa, por ejemplo, y usted que mencionaba los mapas ahorita, Arnulfo, es el hecho de que los mapas hablan, los mapas son en sí mismos un documento que nos habla, y solo hay que saber interpretarlos, hay que relacionarlo con el ambiente, quién lo hizo, por qué lo hizo. Este mapa, que es de 1723, estamos hablando ya primera mitad del siglo XVIII, es un mapa de la provincia de Honduras. Comprende la costa de la provincia de Honduras entre los 8 grados y los 17 grados de latitud norte. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Ya nos está dando cuáles son los límites para ese momento de lo que es precisamente la provincia de Honduras, que el mapa así lo dice. El mapa lo expresa, nos está dando, y son mapas oficiales. Onofre Núñez, precisamente, es uno de los ingenieros militares más importantes del periodo, es uno de los que tuvo que ver con la construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa, fue uno de los constructores, diseñadores, o sea, es uno de los ingenieros militares, insisto, más importantes de España en ese momento. Quiere decir entonces que él era una persona que sabía lo que estaba haciendo, y aquí estamos viendo, ya estamos hablando entonces de una región ya con límites, que comprendía en ese momento, inicios del siglo XVIII, lo que llama la provincia de Honduras, porque así aparece en el mapa, provincia de Honduras. Ya podemos hablar entonces de una estructuración oficial de nuestro país, ya llamándolo en documentos. Los mapas son documentos oficiales también, ya lo había dicho, y certifican precisamente, certifican lo que se conocía del momento de Honduras, y ahí está demarcado precisamente, miren, ahí estaban los ríos, las poblaciones, la costa, como bien decía licenciado, la costa de Honduras es precisamente donde llegaron por los españoles y se asentaron por primera vez. Posteriormente, ya para el siglo XVI, XVII, XVIII, comenzaron ya a estructurarse muchas poblaciones tierra adentro, ya estaban estructuradas ya al occidente, al centro y sur de nuestro país, y es de esta forma entonces que ya podemos hablar para el siglo XVIII de una estructuración y ya oficialmente la aparición de Honduras. Y aquí llegamos esta es una reconstrucción de lo que era la gobernación de Comayagua o provincia de Honduras, como quieran llamarle, hecha por Linda Newson en su libro El costo de la conquista. Aquí ella está reconstruyendo uno de los libros base de todo historiador, de todos aquellos que investigamos la historia de nuestro país, más o menos cómo era la división política de esa Honduras del momento. Y podemos ver que tenía 7 partidos, así se llamaban las divisiones internas, los partidos de Trujillo, Olanchito, Olancho, Lloro, Comayagua, gracias a Dios, Tencoa y San Pedro. Esa era la gobernación de Comayagua. Y Tegucigalpa, que era la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que era una estructura administrativa política, incluso hasta separada de la gobernación, tenía otro tipo de organización política y respondía directamente a la corona española. Esas divisiones políticas del momento era lo que conformaba, podríamos llamar entonces, esa provincia
de Honduras. Así es como miraban los españoles y miraban todo aquel. Si hubiese visto un mapa de la época, estamos hablando para el siglo XVI, más o menos 16, 17. Así era como está conformada lo que hoy es Honduras, y esas partes oscuras que vemos ahí, que son básicamente las zonas de la Mosquitia y la zona de los actuales departamentos de parte de Lloro, de Atlántida, etcétera, de Colón, eran zonas que en ese momento, cuando se reconstruyó este mapa, hizo la historiadora Linda Newson, no estaban conquistadas todavía por los españoles. Es más, la zona de la Mosquitia, los españoles jamás la conquistaron. Ellos nunca entraron y conquistaron la zona de la Mosquitia. Ese fue un territorio que nunca estuvo dominado por los españoles y que Honduras lo recuperó o lo adquirió o le fue devuelto por el Tratado Wey-Cruz, firmado con los ingleses en 1859-60. Entonces, más o menos así, esa es la Honduras que podríamos decir era de esa época. Esta es la Honduras de 1801, ya es la Honduras, ya cercano a la independencia. Aquí podemos hablar cómo se dividían algunos de los territorios que tenía Honduras, de esa provincia de Honduras. Aquí la podemos ver que era el partido de Comayagua, la subdelegación de Tegucigalpa, era ya cuando Honduras tenía un sistema llamado de intendencias, producto de unas reformas que los españoles, que se le hemos dado a llamar reformas borbónicas, porque fueron realizados por la Casa Real de los Borbones, que es la que gobierna todavía en España, hoy está todavía en España. Entonces se estructuró de esta forma, vuelvo a repetir: partido de Comayagua, subdelegación de Tegucigalpa, tenencia de Cedros, tenencia de Nacaome, subdelegación de Gracias a Dios, en Lempira, tenencia de Sencenti, subdelegación de Chinda, subdelegación de Tencoa, de Olancho, de Lloro y de Olanchito. Entonces, todo eso estaba conformando, insisto, lo que era precisamente la provincia de Honduras, que en su momento, pues, los españoles, como ven, tampoco era que los españoles se quedaban quietos en su administración. Su administración era muy compleja. La administración española era bastante compleja en América. Las redes de poder de donde dependían las instituciones en muchas ocasiones no era tan clara. Y esto que vemos aquí es la primera división política que tuvo Honduras para 1824, 1825, cuando Honduras ya estaba independiente, ya era parte de la Federación Centroamericana, y estos son los 7 primeros departamentos que Honduras tuvo: Tegucigalpa, Choluteca, Olancho, Lloro, Santa Bárbara, Gracias y Comayagua. Ya estamos conformándonos, ya estamos comenzando a conocer la Honduras que conocemos hoy, los límites que hoy tenemos, con algunas diferencias de la época. Entonces ya estamos, insisto, ya Honduras se está conformando con los departamentos. Ya dejó de llamarse intendencia, subdelegaciones, partidos, pasa a llamarse Estado de Honduras, con los departamentos respectivos, que como ven los nombres también variaron. El de Tegucigalpa pasa a llamarse ahora Francisco Morazán, Choluteca dividido y ahora es Choluteca y Valle, Comayagua con La Paz, con Intibucá, Gracias, etcétera. Santa Bárbara se divide, ahora está Cortés. Lloro, mira, en Lloro está Lloro, está Atlántida, está Colón, Gracias a Dios, etcétera. Y ya va agarrando forma nuestro país. Esto que vemos aquí, gracias por, lo iba a pedir, es precisamente el decreto número 3, por medio del cual en 1862 la Cámara de Diputados, que estaba reunida en Santa Rosa de Copán precisamente, le da el nombre oficial a la República de Honduras. O sea, oficialmente nuestro país nace, su partida de nacimiento, digamos que esta su inscripción, es en 1862, en mayo 8, si no me equivoco, en 1862, ya se dice que nuestro país, el nombre es República de Honduras. Y 2 años después, 3 años después, 1865, José María Medina, en su nueva constitución, declara que Honduras es una república y deja atrás el estatus de Estado que tenía. Entonces ya pasamos a ser república. Y aquí solo al final, solo para hacer un poco lo que les mencionaba al inicio, de cómo también los idiomas se van acomodando. Por ejemplo, en la primera parte que dice que en vez de la H muda, lo que decía,
Al principio de la palabra se escribía normalmente F, respetando la etimología latina. De esta forma se escribía y decía fablar en lugar de hablar, fermosa en lugar de hermosa, fecho en lugar de hecho y fazaña en lugar de hazaña. Por eso en documentos del siglo XVI encontramos que es don Fernando Colón y en otros encontramos que es Hernando Colón. Estaba ese proceso de transición. O encontramos en algunos mapas que no dice Honduras, sino que dice Fonduras. En realidad es lo mismo, solo que está escrito en latín o en español antiguo. Lo mismo pasa con la X, y así fue como el idioma fue avanzando, fue evolucionando. En el caso de México, que México es algo interesante. México es una escritura antigua, ponerlo con X, pero como es nombre propio, entonces, y por tradición, ellos lo han aceptado y se escribe como México. Y así le gusta a los mexicanos y es correcto ponerlo con México. Sería correcto ponerlo con J también, pero al final lo mejor es como ellos lo aceptan, que es con X. Entonces, ese es el proceso de cómo se transliteran los nombres. Ese es lo que sucedió con Honduras. Tal vez por eso en algunos casos se cometió el error, yo le llamo error, de haber creído que Honduras venía de otras palabras, de otras interpretaciones, pero quieras o no, el nombre de Honduras, desde el punto de vista histórico, documental, apareció desde cuando llegó Cristóbal Colón aquí a nuestra región. Ya aparece titulado esa palabra Honduras, refiriéndose a una región nuestra. Y esto, solo para información, fondeadero en lugar de profundidad suficiente para que la embarcación pueda fondear, dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante, asegurarse por medio de anclas que se agarran al fondo de las aguas. Fondo, de latín fundus o fundum, que significa hondo, que es lo mismo que Honduras, parte puesta de una cosa hueca, superficie sólida. O sea, lo que estoy tratando de dar aquí es que aún hoy, como pueden ver, se siguen utilizando esas palabras de origen latino, pero específicamente al aspecto marítimo. Y Honduras, quieras o no, fue nombrado la zona por marinos. Entonces tiene lógica todo eso de que el nombre de nuestro país vino, pues porque, obvio, vinieron marinos aquí a la zona y fueron los que utilizaron por primera vez esos nombres. Y el nombre de Honduras viene precisamente de esta terminología. Y a manera de conclusiones, pues dice: la terminología de Honduras, en su forma arcaica latina, Fonduras, está presente en la historia de nuestro país desde la mismísima primera década de presencia española en nuestro territorio, aunque no refiriéndose al total del mismo, sino a una parte, conformando en esos inicios del siglo XVI una región dentro de un marco territorial más amplio, donde otras regiones con nomenclatura propia como Higueras, Higueras, lo mismo, o Guaymuras, hacían referencia a secciones geográficas dentro de lo que hoy es la República de Honduras. El atribuirle a la expresión bendito Dios que hemos salido de estas Honduras, supuestamente dicha por Cristóbal Colón, el origen de nuestro país, no tiene un sustento histórico, un completo sustento histórico, siendo incluso desmentida por un testigo presencial como lo fue Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien fue parte de ese cuarto y último viaje en 1502, cuando supuestamente se dijo. Como vemos, cuando la historia y las fuentes están, pues la verdad que está clara la situación. La información, cuando se interpreta, cuando se encuentran las fuentes, pues las fuentes hablan por sí mismas. Solo es trabajo de uno tratar de darle el sentido. Y por último, estas dos últimas, dice: aunque la gramática de Nebrija, publicada en 1492, recordemos que la gramática de Nebrija es la que le dio forma y sentó las bases del español que nosotros hablamos hoy, vino a normalizar la escritura y dar reglas al castellano o español. También es cierto que eso no sucedió de la noche a la mañana, por lo que durante gran parte del siglo XVI, al menos, siguieron presentándose arcaísmos en la lengua, como es el caso de Honduras, pero que en áreas específicas de la lengua siguen más vivos que nunca, como en el caso de la terminología marítima, donde se usa fondo, fondear y fondeadero, como ya lo había dicho. Y la última: hasta este momento todo indica que el nombre de Honduras aparece por primera vez en 1508, cuando Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís recorren la costa norte hondureña y renombran la punta Casinas o Caxinas, bautizada así por Colón en 1502, como Cabo de Honduras, siendo de esta forma la primera región del territorio nacional donde se usa oficialmente el nombre de Honduras. Básicamente, ese sería el recorrido y la conclusión final con la cual nos quedaríamos de dónde viene o pudo venir el nombre de nuestro país. Que al final lo importante de todo esto es que el saber de dónde viene es importantísimo, pero más importante es saber por qué somos hondureños y por qué es importante sentirnos orgullosos de ser hondureños y por qué debemos nosotros, pues,
proteger esta nación que se llama Honduras. Ahora ya sabemos por qué. Y saber hacia dónde vamos también, no quedarnos estancados. Así es. Gracias, maestro Portillo, realmente fue un encuentro de este tema pero tan interesante, como le dije, usted nos ha aclarado, usted nos dio luces en ese camino, en esa oscuridad, y con su conclusión y mostró la evidencia. Así que le agradecemos haber compartido ese trabajo inédito, un trabajo suyo a nivel personal y a nivel de un historiador que próximamente va a publicarlo. Reflexión final, maestro Portillo. Reflexión final sería básicamente, siempre tratemos de investigar, encontrar la verdad en lo que nos propongamos, no nos dejemos ir solo por lo que nos cuentan, nosotros debemos siempre tratar de ver las fuentes, de ver si lo que nos dicen es cierto, y en el caso precisamente de nuestro país especialmente, vayamos siempre más allá de lo que esté enfrente de nosotros, porque esa es la mejor forma de encontrar la verdad y especialmente que no nos manipulen. O sea, conociendo la verdad muy difícilmente seremos manipulados, y ese es el mensaje que yo quisiera dejarle a todos. En la educación siempre nos han dicho lo del nombre de Honduras, pues si es importante saberlo, pues busquémoslo y corroboremos, y al final no solo queden solo con lo que yo estoy diciendo, corrobórenlo. He dado ahí las fuentes, he dicho que documentos no son los únicos, hay otros, o sea que siempre vayamos más allá de lo obvio. Gracias. Gracias a usted y muy agradecido con su trabajo. Denis Armando Portillo, historiador y docente universitario, que nos compartió el tema del origen histórico del nombre de Honduras. Muy agradecido realmente, y siempre las puertas abiertas en programa que pasó entonces, que también usted es uno de los pioneros iniciadores de este programa que inició hace muchos años atrás. Así que muchas gracias, maestro Portillo. Y a ustedes, pues, gracias por seguirnos. Recuerda que nos puedes escribir a nuestro correo, que pasó entonces @telebasica.com, y para tus sugerencias, comentarios, y también para buscarnos en nuestras redes sociales como STV Telebásica, para pues saber realmente esas dudas que van apareciendo en estos temas históricos. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.